En los últimos tiempos se están viendo bastantes historias sobre funcionarios o importantes funcionarios de varios gobiernos que admiten que tienen información privilegiada sobre los ovnis o sobre el fenómeno extraterrestre. Incluso algunos de ellos afirman que habían visto extraterrestres o restos de esos ovnis en las profundidades de instalaciones y lugares secretos. Algunos de ellos incluso comentaban que se habían superados emocionalmente al leer informes sobre estas cuestiones. En esta ocasión vamos a hablar sobre el exsecretario de Energía John Harrington y sus explosivas declaraciones sobre los extraterrestres y los no identificados. Pero lo mejor es que nos centremos en este asunto y comencemos con ello. Vamos allá. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Una de las historias más recientes que he tenido la oportunidad de escuchar, aparte de la que os vamos a contar aquí sobre el secretario de Energía, es otra que involucra directamente al expresidente Jimmy Carter. Carter, de quien se dice que extraoficialmente estuvo llorando durante semanas después de que la CIA compartiese con él una serie de informes en los que se afirmaba que los extraterrestres habían llegado a la Tierra hace muchísimo tiempo y se establecieron en nuestras principales ubicaciones. Para ello, para controlar a los seres humanos, utilizaron las religiones que habían sido desarrolladas y creadas por estas entidades. De ese modo nos podían controlar más óptimamente y mientras tanto nos examinaban y experimentaban. Parece ser que recientemente ha salido un informe que trata sobre un relato poco conocido, y es de lo que estábamos hablando, el antiguo secretario de Energía de los Estados Unidos. Él llegó a afirmar que había visto numerosas informaciones sobre ovnis y sobre extraterrestres, incluso había llegado a ir a aquellas instalaciones, los había visto. Comentó que había llorado muchísimo hasta quedarse dormido durante varias noches sobre aquello que le dijeron. La pregunta es qué le dijeron, porque este hombre era muy parco y los datos que entregaba eran bastante limitados. No sabemos más allá sobre las informaciones en las bases subterráneas a las que accedió, pero sí que comentaba que estaban dirigidas por extraterrestres. Es una historia muy poco conocida. Quizás poco a poco y estas cosas que están saliendo día a día sean una preparación para el gran anuncio. La compleja historia que le vamos a contar requiere un poco de paciencia por su parte, así que se la voy a pedir desde aquí. Es muy interesante. Y nace de este secretario de Estado, John Harrington, que aquí le tenemos. Harrington, que ahora tiene 83 años, era por entonces un antiguo abogado que trabajó para la administración del expresidente Ronald Reagan. Primero fue subsecretario de la Marina, después pasó a ser secretario de Mano de Obra y Asuntos de la Reserva entre 1981 y 1983. Posteriormente pasó este hombre a formar parte del adjunto personal presidencial entre 1983 y el 85 y finalmente llegó a la cima de su carrera política siendo secretario de Energía allá entre los años 1985 y 1989. Cuando dejó el cargo, Harrington siguió dedicándose a la política, pero muy tímidamente. Digamos que estuvo ligado a la política en el estado de California, pero que básicamente se dedicaba a trabajar en la promoción de inmuebles. Aparte que recordemos que Harrington era propietaria de una cadena de alimentación, una cadena de asadores concretamente. Digamos que Harrington poco a poco fue dejando aquel mundillo del que ya muy poco podía hacer y desde luego con las informaciones que había recibido le resultaba bastante triste tener que ser como una especie de títeres de entidades que están muy por encima de nosotros. Parece ser que quien informó de todo esto
fue el señor Brent Friedman. Brent Friedman era un amigo de la familia Harrington. En 1981 comenzó a recibir todo este tipo de amistades. Su amistad con Harrington le llegó a que le contase parte de lo sucedido. Le dijo que había estado recibiendo informaciones durante unos 8 semanas sobre unas instalaciones subterráneas situadas a las afueras de Washington. La información que le había dado le hizo llorar hasta altas horas de la noche durante muchos días. La razón es que este hombre, Harrington, tenía hijos y estaba en una especie de desesperanza, porque en realidad Harrington decía que este no era el mundo en el que pensaba que sus hijos deberían crecer. En resumidas cuentas, todos los informes que obraban en su poder apuntaban a que los seres extraterrestres estaban al mando de nuestro mundo. Nosotros no éramos directores de nuestra querida esfera azul, ¿no? La batuta era manejada por entidades de otros mundos. Probablemente todo esto empeoraría con la llegada de las próximas generaciones. A los datos que tuvo acceso Harrington indicaban que el control planetario por parte de estos entes iba a ser cada vez mayor y mayor en base a unas importantes estrategias que tenían previsto para hacerse finalmente con toda la cúpula política, militar y económica del planeta. Añadió también en sus revelaciones que los datos que había obtenido eran solo la punta de un iceberg. Tuvo la oportunidad de encontrarse con estos seres de otros mundos e incluso la oportunidad de viajar a conocer de primera mano las instalaciones subterráneas en las que se estaban desarrollando esas actividades que, según el propio Harrington, era una especie de investigación conjunta que se estaba efectuando. Lo que había de fondo era tan alucinante que el mero hecho de intentar explicarlo haría que cualquier persona dudase sobre su salud mental. Evidentemente, viniendo de un secretario de Energía, te quedas como reflexionando que eso es lo que dijo el informante. Todo esto estaba claro. Las grandes instalaciones subterráneas compartidas con entidades de otros mundos no solo eran reales, sino que están conectadas de alguna manera con la realidad de los no identificados y de aquellos que no son de este mundo. Supongo que si este hombre tuviera la oportunidad de hablar o decidiese hablar, se estaría dando cuenta que en los tiempos que corremos tenemos suficientes pruebas circunstanciales como para poder pensar que en nuestro mundo nosotros no somos precisamente una especie de hacedores o controladores totales de lo que aquí sucede. Es como si estos grandes acontecimientos que últimamente están sucediendo, y me refiero desde el año 2000 hasta la fecha actual, los grandes acontecimientos hubieran sido preparados u orquestados por esas entidades para finalmente desembocar en una especie de desencubrimiento total sobre la existencia de estos entes. Hemos hablado en muchas ocasiones en Mundo Desconocido sobre la llegada o la venida de esas entidades a nuestro mundo en busca de recursos biológicos, recursos minerales, recursos estratégicos, recursos de todo tipo. Y es que nuestro mundo es una especie de vergel, un maravilloso almacén que está bajo el control de una especie de entidades de todo tipo que parece que tienen unos acuerdos de reparto del botín, en los que por supuesto ese reparto del botín nosotros no solo no entramos, sino que formamos parte del propio botín. Tendríamos que preguntarnos dónde van a parar todas esas cientos de miles de personas que un día están aquí con nosotros y de repente desaparecen y de los cuales nunca más se vuelve a saber. Hemos hecho vídeos sobre ellos. Esas entidades están aquí entre nosotros y saben y son conscientes que la mejor manera para poder conservar su estatus es hacerlo desde una manera secreta, silenciosa, oculta y oscura y con el beneplácito de las más altas funciones, de las más altas organizaciones del Estado. Saben que si están ahí, a aquellos que les protejan les entregarán riqueza, abundancia e incluso una próspera vida, mientras los planes sigan funcionando.
Parece ser incluso que con ellos mantienen una serie de reuniones directamente. También hemos hablado de ello. Y parece ser que nos estamos acercando a un momento en la historia de la humanidad en el que quizás sea el momento más importante al que el ser humano pueda enfrentarse. Los aliados de la humanidad decían que era el momento más importante al que cualquier mundo habitado con criaturas inteligentes se podía enfrentar. Y era el conocimiento de la existencia de esas entidades extraterrestres inteligentes con las que tendría que convivir desde ese momento, desde el momento de ese conocimiento en adelante. Quiero dejarlo en este punto. Recordad, nada es lo que parece, que decía Jordan Maxwell. Y si sois observadores y atendéis a vuestros sentimientos, veréis como algo dentro de vosotros os dice: es muy posible que aquello que está comentando tenga una oportunidad dentro del mundo de la realidad que no conocemos. Porque el peor enemigo es en ocasiones el enemigo invisible. Aunque ese enemigo invisible se ha utilizado en no pocas ocasiones como arma arrojadiza contra el propio ser humano. Un enemigo inexistente con el que han hecho con nosotros muchas cosas. Lo dejo aquí en este punto. Espero que el vídeo os haya gustado y nos permita reflexionar de que quizás nuestro mundo no es tan nuestro como pensamos. Sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.